Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de las grandes obras literarias, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy te traemos La gota de sangre, una obra maestra de la escritora Emilia Pardo Bazán, que nos sumergirá en una historia de crimen, conciencia y destino, donde la moral y la psicología humana se entrelazan de manera fascinante. A lo largo de los próximos 15 capítulos, seremos testigos de cómo un médico, atrapado en un acto de defensa propia, enfrenta las consecuencias de un crimen que marcará su vida y su conciencia. La narrativa, cargada de tensión y emoción, nos lleva por un recorrido introspectivo y filosófico sobre el bien, el mal y los límites de la moralidad. Así que prepárate para sumergirte en una historia cautivadora mientras nos adentramos en los oscuros pasajes de la mente humana. ¡Comencemos! Capítulo 1. La tranquilidad rota. En una pequeña localidad costera, donde las olas del mar susurraban tranquilas sobre la orilla y las casas de pescadores se alineaban como guardianes silenciosos a lo largo de las calles empedradas, vivía un hombre que parecía ser el reflejo mismo de la serenidad y la racionalidad. El doctor Juan, médico respetado de la región, disfrutaba de una vida sin grandes sobresaltos. Su jornada comenzaba temprano, con la luz del amanecer que se filtraba tímidamente por las ventanas de su modesta consulta, y terminaba al caer la noche, cuando el viento fresco del mar le traía la quietud de la oscuridad. El doctor Juan no era un hombre dado a los sobresaltos, y su carácter se reflejaba en su profesión. Era meticuloso, preciso, y sus manos firmes al tratar a sus pacientes eran testimonio de su experiencia y su vocación. De hecho, en toda la comunidad, se le consideraba una figura de confianza, un pilar sobre el cual descansaba la salud de los habitantes del pueblo. Era un hombre práctico, que seguía las reglas de la ciencia y la medicina con una dedicación casi religiosa. Para él, todo tenía una razón lógica, un porqué, y no había cabida para la superstición ni para lo inexplicable. A menudo se encontraba en conversaciones largas con sus colegas sobre los avances científicos y las nuevas teorías médicas, siempre con una mente abierta, pero fiel a lo que la ciencia podía comprobar. Aquel día parecía ser uno más de los muchos que Juan había vivido a lo largo de su carrera. Sin embargo, el destino tenía una sorpresa reservada para él, una que rompería la calma de su existencia y pondría a prueba no solo su capacidad profesional, sino su propia moralidad y equilibrio interior. Era alrededor del mediodía cuando se presentó la primera señal de que algo estaba por cambiar. Un hombre joven, con la respiración entrecortada y el rostro pálido, llegó apresurado a la consulta. Llevaba en sus manos una carta, que parecía haberle sido entregada por un mensajero de la villa. Con una urgencia palpable, le explicó al doctor que su madre, una mujer anciana de la que Juan había sido médico durante años, se encontraba gravemente enferma. El joven pedía ayuda inmediata, pues la situación era desesperada. El doctor Juan, como era su costumbre, se levantó sin dudar y preparó su maletín médico. Decidió que lo acompañaría al domicilio de la mujer. La calma con la que se movía, la seguridad de sus gestos, daban a entender que estaba preparado para cualquier situación que se presentara. Después de todo, había visto infinidad de enfermedades y dolencias en su carrera. Nada parecía capaz de perturbar la serenidad con la que vivía su vida. El trayecto hacia la casa de la mujer fue silencioso. Solo el sonido de los pasos y el rumor del mar los acompañaban. La calma del médico parecía reflejarse también en la quietud del entorno, como si el mundo entero esperara con el que todo siguiera su curso sin sobresaltos. Sin embargo, el destino no tenía la misma intención. Al llegar a la casa, el joven les indicó que su madre estaba en la habitación principal, en un estado de salud tan grave que, al parecer, los remedios que le había administrado el doctor no habían dado resultado. Sin perder tiempo, Juan se adentró en la casa. El olor de la habitación, un tanto mustio, le dio la bienvenida, y cuando se aproximó a la cama de la enferma, observó con atención a la mujer, que respiraba con dificultad, sus ojos entrecerrados por el dolor. El médico se inclinó sobre ella y, con mano firme, comenzó a examinarla. Mientras sus dedos recorrían su cuello y pecho en busca de síntomas, algo cambió en el aire. El joven, que había estado esperando con ansiedad, se aproximó, y sus ojos, cargados de preocupación, se posaron en el rostro del doctor. ¿Podrá salvarla?, preguntó el joven, su voz apenas un susurro. Juan no respondió inmediatamente. Continuó con su examen, palpando la temperatura de la piel de la mujer y revisando su pulso. Cada movimiento, cada gesto, estaba impregnado de esa profesionalidad tranquila que lo caracterizaba, pero algo en su interior empezaba a sentirse inquieto. El diagnóstico era claro: la mujer estaba en una etapa avanzada de una enfermedad irreversible. No había nada que hacer.
Con un gesto suave y una mirada fija, el médico se levantó y se volvió hacia el joven, quien aguardaba ansioso. «Lo siento mucho, no hay nada más que pueda hacer», dijo en voz baja. El joven, abatido, no pudo contener las lágrimas. En ese momento, Juan comprendió que la vida de esta familia cambiaría irremediablemente. Sin embargo, ni por un instante imaginó que esa visita, aparentemente rutinaria, se convertiría en el inicio de un ciclo de eventos que lo arrastraría hacia un abismo moral y psicológico. Cuando el médico dejó la casa, la tranquilidad del pueblo le pareció aún más lejana. Mientras caminaba de regreso, una ligera incomodidad empezó a instalarse en su pecho, una sensación que no pudo comprender de inmediato, pero que, en el fondo, sabía que ya nada volvería a ser igual. Capítulo 2. La decisión fatal. El médico volvió a su consulta, pero su mente ya no estaba tranquila. Aunque se había despedido de la familia de la enferma con el mismo aplomo de siempre, la sensación que lo acompañaba no era la misma que al principio del día. La visión de la mujer moribunda seguía presente en su mente, y una extraña pesadez se instalaba en su pecho. Había sido un diagnóstico claro y definitivo, pero algo en su interior le susurraba que había algo más en juego, algo que no podía identificar con precisión. Sentado en su escritorio, revisaba unos papeles, pero su mente no podía concentrarse en lo que tenía frente a él. El reloj sobre la pared parecía marcar el tiempo con una lentitud exasperante. Los minutos pasaban, pero él se sentía atrapado en una quietud insoportable, como si algo más estuviera por suceder. Miraba la puerta de la consulta, como si esperara que alguien entrara para distraerlo de esos pensamientos, pero no fue así. El pueblo seguía su curso habitual, ajeno a los dilemas internos que comenzaban a carcomer al doctor. Fue en ese momento que se presentó la segunda visita del día. Un hombre corpulento, de aspecto rudo, irrumpió en la consulta. Traía en las manos una carta de un vecino, quien solicitaba urgentemente la presencia del doctor en una casa apartada a las afueras del pueblo. Sin mucho preámbulo, el hombre explicó que un accidente había ocurrido en la granja de los vecinos y que uno de los trabajadores, un joven conocido de Juan, estaba gravemente herido. El médico, con la misma seriedad que había mostrado horas antes, recogió su maletín sin dudar y se dispuso a salir. Aunque la cita le parecía urgente, la sensación de inquietud no lo dejaba. Algo dentro de él lo empujaba a no retrasarse, a acudir a la granja sin perder tiempo. La sensación de que algo fatal se estaba gestando lo hacía apresurarse aún más de lo que normalmente habría hecho. El viaje hacia la granja fue más largo de lo que Juan había anticipado. Mientras avanzaban por el camino de tierra, su mente seguía procesando lo que había experimentado esa mañana. La enfermedad de la mujer, su sufrimiento, su muerte inminente, parecía tener un peso sobre el que lo nublaba. Sin embargo, el dolor físico y la sangre del joven herido que lo esperaba a lo lejos le devolvían, momentáneamente, la concentración. El dolor y el sufrimiento de los demás siempre habían sido su especialidad. Eso era lo que él hacía, ayudar a los demás a mitigar el sufrimiento. Pero, por un momento, se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer por su propia inquietud. Al llegar a la granja, el ambiente era sombrío. Un grupo de personas estaba reunido alrededor de un hombre tendido en el suelo, con la ropa empapada de sangre. El joven, un trabajador robusto que había estado en la granja durante años, había sufrido una caída aparatosa desde lo alto de un andamio. El impacto había sido tan violento que su pierna estaba visiblemente fracturada y sangraba profusamente. Sin pensarlo, el doctor se agachó junto al herido y comenzó a examinarlo. El dolor en el rostro del joven era evidente, pero lo que más llamaba la atención del doctor era la inquietante calma con la que los demás observaban la escena. Nadie parecía alterado por la gravedad de la situación. Estaban demasiado acostumbrados al sufrimiento, como si el dolor fuera una parte cotidiana de sus vidas. De alguna manera, esa indiferencia colectiva comenzó a desconcertar aún más al médico. Una vez que Juan determinó que la fractura era grave y que la hemorragia debía ser controlada de inmediato, le indicó a los demás que lo ayudaran a llevar al herido dentro de la casa. Mientras avanzaban, las mentes de los presentes parecían nubladas, como si el tiempo se hubiera detenido. Los murmullos de los trabajadores, las miradas vacías, todo eso se sumaba a la sensación opresiva que no abandonaba al doctor. Tras aplicar los primeros auxilios, el médico decidió que la situación no era tan sencilla como parecía. La fractura requeriría una intervención quirúrgica y, debido a la naturaleza del accidente, la hemorragia era algo que debía tratarse con sumo cuidado. El joven podría sobrevivir, pero dependía completamente de su capacidad para estabilizarlo. Lo que sucedió a continuación, sin embargo, fue algo que el médico no esperaba. Mientras Juan organizaba a los presentes para preparar al herido para el transporte, un grito penetrante rasgó el aire. Un hombre,
de rostro pálido, había irrumpido de repente en la habitación con los ojos desorbitados. «El chico ha matado al perro», exclamó, señalando a su compañero, el joven herido. La situación que se desató a partir de ahí fue una completa confusión. Parecía que el joven herido había disparado, accidentalmente o no, a un perro que estaba a su alrededor en ese mismo momento. Un perro que había sido querido por todos los que vivían en la granja, un animal que, sin duda, representaba algo más que una simple mascota para los habitantes del lugar. En medio de la confusión, el médico observó un cambio súbito en el ambiente. La rabia, el dolor, el remordimiento, todo parecía unirse en una atmósfera pesada y casi irrespirable. La muerte del perro, insignificante a simple vista, se transformó en un acto simbólico para el joven herido, cuyo destino parecía ya sellado. Con un gesto de frustración y un creciente malestar, el doctor intentó restaurar el orden, pero dentro de sí algo se quebró. Ese acto fatal, por pequeño que fuera, se unió a una serie de eventos que comenzaron a trastornar su equilibrio. La gota de sangre, la que se derramó sin querer, era ahora un símbolo de la fatalidad que se había desatado. Y el médico, que siempre se había mantenido distante de tales emociones, comenzó a sentir un peso que nunca había conocido. La sensación de que no todo en la vida podía ser explicado, de que no todo se podía controlar. Capítulo 3. El eco de la tragedia. El día siguiente llegó con una calma inquietante. El viento soplaba débilmente, trayendo consigo el olor salobre del mar. Sin embargo, la tranquilidad que caracterizaba al pueblo parecía haber sido reemplazada por una atmósfera densa y pesada, como si la tragedia del día anterior aún flotara sobre sus calles y casas. El doctor Juan despertó en su modesta habitación, pero no pudo deshacerse del malestar que lo había acompañado durante toda la noche. A pesar de la atención que había brindado al joven herido, el médico no podía dejar de pensar en los extraños sucesos de la granja. La caída, la fractura y, sobre todo, la reacción de los trabajadores ante el accidente parecían indicar algo más profundo, algo que él no lograba comprender. El grito de aquel hombre, señalando al herido como responsable de la muerte del perro, le resonaba en los oídos con una insistencia inquietante. Era imposible que el joven hubiera disparado intencionalmente. El accidente, aunque grave, había sido precisamente eso, un accidente. Sin embargo, los murmullos, las miradas cargadas de juicio, el eco de la tragedia, lo seguían dondequiera que iba. El médico había conocido la muerte y el sufrimiento en todas sus formas, pero la muerte de un perro, por insignificante que fuera, parecía haberse convertido en un símbolo de algo más grande, algo que desbordaba la simple lógica. El día transcurrió lentamente mientras Juan atendía a varios pacientes que llegaban a su consulta. Sin embargo, sus pensamientos volvían constantemente a la granja, al joven herido, al perro muerto, y a la sensación de que algo más había quedado marcado en su conciencia. Era como si una sombra se hubiera apoderado de él, una sombra que lo seguía a todas partes. A medida que avanzaba la tarde, el médico decidió visitar de nuevo al joven herido. Quería asegurarse de que estuviera bien y, sobre todo, de que la hemorragia no hubiera empeorado. Además, sentía que debía resolver, de alguna forma, la extraña tensión que se había generado entre los trabajadores de la granja. Algo no estaba bien, y Juan necesitaba aclarar qué era lo que realmente había sucedido. Al llegar a la granja, se encontró con una atmósfera mucho más tensa que la de la mañana anterior. El joven herido, aunque aún postrado en la cama, parecía estar más tranquilo, pero los demás habitantes de la granja lo observaban con una mezcla de desconfianza y resentimiento. El médico, con su habitual seriedad, se acercó al joven y le revisó la herida. Aunque la fractura seguía siendo grave, la hemorragia estaba bajo control y la situación no empeoraba. Sin embargo, el joven parecía cada vez más desasosegado, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Juan, intentando mantener la calma. El joven levantó la vista hacia él, pero no pudo evitar que sus ojos reflejaran una profunda tristeza. «Me siento como si algo terrible estuviera por suceder», respondió con voz quebrada. El médico lo observó en silencio, sin poder ofrecerle una respuesta convincente. Algo en la actitud del joven le hacía pensar que, en su interior, se estaba librando una batalla más grande que la simple recuperación de una fractura. El accidente, la muerte del perro, las miradas de los demás, todo eso parecía haber dejado una huella profunda en él. Juan intentó tranquilizarlo, pero en el fondo sabía que la verdadera fuente de su angustia no era solo la herida física. Había algo en el aire, algo inexplicable, que se interponía entre el médico y el joven. El dolor físico, la fractura, podían tratarse, pero la carga emocional de ese día parecía más allá de su comprensión. De repente,
Una mujer mayor, que se había mantenido en silencio en un rincón, se acercó al médico. Era la madre del joven herido. Su rostro mostraba una profunda preocupación, pero sus ojos también reflejaban un rencor latente. «Doctor», dijo con voz baja pero firme, «necesito hablar con usted». Juan se giró hacia ella, algo desconcertado. La mujer no era conocida por ser una persona de muchas palabras, y su tono grave sugería que lo que tenía que decir era importante. «¿Qué ocurre?», preguntó Juan, aunque ya intuía que algo no estaba bien. «Mi hijo», comenzó la mujer, «ha sido víctima de una injusticia. Ustedes no lo saben, pero esta casa ha estado maldita por generaciones. La muerte del perro no es solo una casualidad, es una señal de lo que está por venir». Juan se quedó en silencio, desconcertado. La mujer lo miraba fijamente, como si estuviera esperando que él comprendiera algo que, hasta ese momento, le había sido ajeno. Lo que sucedió no fue un accidente. Hay algo más detrás de esto, algo oscuro que los demás no ven. El médico intentó restarle importancia a sus palabras, pero la insistencia de la mujer comenzó a calar hondo en él. ¿Qué quería decir con esa maldición? ¿Qué significaba todo eso? ¿Estaba él siendo arrastrado hacia algo que escapaba a la razón y la lógica? En ese instante, una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, como si la misma naturaleza estuviera reaccionando ante lo que se estaba diciendo. El médico sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que las fuerzas inexplicables pudieran influir en el curso de los acontecimientos era algo que siempre había considerado absurdo. Sin embargo, aquella mujer, con su mirada intensa y su tono grave, le estaba sembrando una duda que no podía erradicar de inmediato. Juan salió de la granja con más preguntas que respuestas. Mientras caminaba de regreso a su consulta, las palabras de la madre del joven resonaban en su mente, desafiando su mundo ordenado y racional. ¿Podía ser cierto lo que ella decía? ¿Acaso la lógica no era suficiente para comprender todo lo que estaba ocurriendo? Este capítulo profundiza en la inquietud del protagonista y en las tensiones emocionales que empiezan a surgir en su entorno. La idea de una maldición comienza a sembrar la duda en la mente del médico, poniendo en evidencia que las leyes de la razón pueden no ser suficientes para explicarlo todo. Capítulo 4. Los ecos de lo inexplicable. La noche llegó con una calma inquietante. El viento, que durante el día había sido casi imperceptible, ahora parecía agitarse, trayendo consigo una frescura fuera de lo común para la temporada. Juan se encontraba en su estudio, sentado frente a su escritorio, rodeado por los papeles de su consulta, pero su mente no podía concentrarse. Las palabras de la madre del joven herido, con su insinuación de una maldición, seguían resonando en su cabeza como un eco persistente. A pesar de que intentaba racionalizarlo, la sensación de incomodidad no lo dejaba. El médico siempre había confiado en la lógica y en las ciencias para resolver los enigmas de la vida humana, pero las palabras de esa mujer lo habían dejado perturbado. En sus años de carrera, jamás había sido confrontado con algo que desafiara las leyes de la razón de manera tan directa. Los accidentes, las enfermedades, los sufrimientos humanos, todos ellos podían explicarse científicamente. Pero, ¿y la maldición? ¿Podía ser que, en este rincón apartado del mundo, algo tan irracional y sobrenatural tuviera un poder real? No podía deshacerse de esa sensación, por más que intentaba centrarse en otros pensamientos. La inquietud se asentó en su pecho como un peso invisible, y la visión de la casa de la granja, con sus paredes desvencijadas y sus habitantes sumidos en una quietud extraña, lo perseguía. Decidió salir a caminar para despejar su mente. A pesar de que el día anterior había sido agotador, algo dentro de él le decía que no podría descansar hasta que comprendiera lo que estaba ocurriendo. Al salir al exterior, el aire fresco le dio algo de alivio, pero su tranquilidad fue efímera. Mientras caminaba por las estrechas calles del pueblo, las sombras de las casas y los árboles parecían alargarse, como si el propio paisaje estuviera imbuido por una atmósfera de incertidumbre. A medida que avanzaba, la luz de la luna comenzó a iluminar el camino, creando una atmósfera casi fantasmagórica. Los pocos habitantes que aún deambulaban por las calles lo saludaban con indiferencia, como si nada estuviera fuera de lo común. Sin embargo, Juan no podía dejar de sentir que la oscuridad que lo rodeaba estaba impregnada de algo extraño. Finalmente, se detuvo frente a la casa de la granja. La silueta de la vivienda se recortaba en la oscuridad, como una sombra que parecía respirar con vida propia. La ventana de la habitación donde el joven herido descansaba permanecía cerrada, pero en la penumbra, Juan creyó distinguir una figura moviéndose cerca de la ventana. Era tan solo un destello, una presencia fugaz, pero algo en su interior le dijo que debía acercarse. Con paso decidido, se dirigió hacia la puerta principal de la granja. Al llegar, vio a un hombre de aspecto rudo que lo observaba desde el umbral.
Era uno de los trabajadores de la casa, un hombre de rostro endurecido por los años de trabajo en el campo, pero sus ojos, al igual que los de los demás, reflejaban una extraña mezcla de miedo y desconfianza. —¿Qué hace aquí, doctor? —preguntó el hombre con voz grave. Juan, aunque sorprendido, no vaciló. —Vine a ver cómo se encuentra el joven. Quiero asegurarme de que su recuperación va por buen camino. El hombre asintió sin decir palabra, y le permitió entrar. La casa parecía aún más sombría por dentro, con la luz de las velas arrojando sombras extrañas sobre las paredes. El aire estaba pesado, cargado de un silencio inquietante. Los demás trabajadores, que hasta el día anterior se habían mostrado indiferentes, ahora evitaban el contacto visual, como si el médico no fuera más que una figura extraña en su mundo. Se dirigió a la habitación del joven herido, donde la madre lo esperaba. Su rostro, que antes reflejaba preocupación, ahora mostraba algo diferente, una especie de calma tensa, como si supiera algo que Juan no entendía. Al verla, el médico sintió una extraña sensación de impotencia, como si estuviera frente a un enigma que no podía resolver. —¿Cómo se encuentra? —preguntó Juan al acercarse a la cama. El joven, aunque pálido y con la pierna aún inmovilizada, le sonrió débilmente. —Me siento mejor, doctor. Gracias por su ayuda. El médico lo observó con atención, pero algo en su mirada lo desconcertó. A pesar de que su estado físico mejoraba, había algo en el que parecía quebrado, como si estuviera más allá del dolor físico, como si una carga mucho más pesada lo estuviera afectando. De repente, la mujer, la madre del joven, se acercó nuevamente. —Doctor, hay algo que debe saber —dijo en un susurro. Juan la miró, confundido. —¿Qué sucede? Ella lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Finalmente, habló: —Mi hijo no fue quien mató al perro, como dicen. El perro se fue solo. Pero nadie quiere admitirlo. Nadie quiere ver lo que realmente está sucediendo. El médico no pudo evitar fruncir el ceño. —¿Qué quiere decir con eso? La maldición de la que hablé, continuó la mujer, no es algo que se pueda comprender fácilmente. Ha estado en esta familia durante generaciones, y quien cae bajo su sombra no puede escapar de ella. El perro, él sabía algo. Él era el único que podía ver lo que está por venir. Las palabras de la madre eran cada vez más desconcertantes. ¿Una maldición? ¿Un perro que sabía lo que iba a suceder? El médico sentía que todo se estaba desmoronando alrededor de él, que algo más allá de la razón estaba operando en este lugar. Sin embargo, su formación, su lógica y su instinto seguían insistiendo en que debía buscar una explicación racional. Algo en su interior le decía que debía encontrar una verdad oculta tras toda esta confusión. —¿Qué significa todo esto? —preguntó Juan, ya perdiendo la paciencia. La mujer lo miró intensamente, y sus ojos parecieron brillar con una luz extraña. —Solo usted podrá descubrirlo, doctor. Pero temo que ya no hay vuelta atrás. En este capítulo, el misterio se intensifica con la revelación de la mujer sobre una maldición familiar, dejando al médico atrapado entre la lógica científica y la creciente sensación de que hay algo más grande y oscuro en juego. Los límites entre lo racional y lo irracional comienzan a desdibujarse, y la inquietud crece a medida que Juan se adentra más en los secretos de la familia. Capítulo 5. El peso de la verdad oculta. El silencio en la habitación era insoportable. Juan miró a la madre del joven herido, con su rostro marcado por la preocupación y las cicatrices de la vida. Las palabras que acababa de pronunciar resonaban en su mente como un eco distante. Había algo en su tono que lo desconcertaba, algo que lo empujaba a seguir profundizando en un misterio que ya no podía ignorar. Pero, a pesar de la confusión, algo dentro de él sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. La mujer lo miró, esperando alguna reacción. El médico, sin saber qué responder, se quedó en silencio por unos segundos. La imagen de la granja, los rostros de los trabajadores, las sombras al caer la noche, todo parecía estar enroscado en un mismo hilo de incertidumbre. Finalmente, Juan habló. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo aquí? ¿Qué tiene que ver todo esto con su hijo y esa maldición de la que habla? La mujer suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para revelar un secreto del que había tratado de huir durante años. Mi familia ha vivido aquí durante generaciones, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hace siglos, un antepasado mío, un hombre que también era médico, cometió un error fatal. El pueblo lo maldijo, y desde entonces, cada generación de mi familia ha sufrido una tragedia. Siempre ha sido algo incomprensible, algo que escapa a la razón. Juan la observaba, atónito. La lógica médica que siempre había guiado su vida le decía que aquello no tenía sentido.
Pero había algo en la expresión de la mujer, algo que lo hacía vacilar, que le decía que no podía descartar lo que estaba escuchando tan fácilmente. ¿Y su hijo?, preguntó finalmente, luchando por mantener la calma. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? La maldición recae sobre el hijo primogénito, explicó la mujer, con una mirada triste en los ojos. Siempre lo ha hecho. Y ahora, mi hijo, él ha sufrido. No ha sido el primero, pero teme serlo. Y temo que, si no hago algo pronto, él será el siguiente. Las palabras de la madre fueron como un peso sobre los hombros de Juan. El joven herido, que descansaba en la cama, parecía estar sumido en un sueño profundo, ajeno a la conversación que se desarrollaba en su entorno. Pero su presencia era una constante, como una sombra que se cernía sobre todos, y Juan no podía evitar sentir que la verdadera historia, la clave de todo esto, estaba en esa habitación, bajo esa quietud inquietante. ¿Y qué espera de mí?, preguntó Juan, intentando mantener la calma, pero sintiendo que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. ¿Acaso espera que crea en estas supersticiones? La mujer lo miró fijamente, sus ojos inyectados de desesperación. No, doctor. No espero que crea. Lo que espero es que entienda. Que vea lo que está sucediendo, y que, de alguna forma, lo detenga antes de que sea demasiado tarde. Juan se sentó en una silla cercana, con la cabeza llena de preguntas, pero también de dudas. No podía evitar pensar en los hechos que había observado hasta ese momento. La extraña quietud del pueblo, las miradas de los trabajadores, la figura furtiva que había visto en la ventana, todo parecía estar alineado de manera que no podía ser simplemente casualidad. Había algo más, algo oculto en la oscuridad, que parecía llamar a la puerta de su razón. Decidió quedarse en la casa durante la noche, a pesar de la creciente sensación de incomodidad. No confiaba en su propia percepción, pero necesitaba respuestas. Tenía que ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo en esa familia. El reloj marcaba la medianoche cuando Juan se levantó de la silla y salió al exterior de la casa. La luna brillaba con intensidad, y el aire fresco de la noche parecía envolverlo en una atmósfera densa, casi palpable. El campo alrededor de la granja estaba en completo silencio, sin el ruido de los insectos ni el suave murmullo del viento que normalmente caracterizaba la noche en el campo. Al caminar hacia el fondo del terreno, Juan observó que las sombras de los árboles y las rocas parecían moverse, distorsionándose bajo la luz de la luna. Una sensación extraña de ser observado lo invadió, pero al volverse, no vio nada fuera de lo común. Aún así, no pudo sacudirse la impresión de que algo lo acechaba desde las sombras. Decidió acercarse al pequeño cobertizo donde guardaban las herramientas. Era un lugar apartado, alejado de la casa, y, según le habían dicho los trabajadores, el sitio donde el joven había sido encontrado después del accidente. La entrada al cobertizo estaba entreabierta, y dentro de él, el aire olía a madera envejecida y polvo. Al principio no vio nada fuera de lo común, pero mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, algo en el rincón más alejado de la estructura llamó su atención. En una mesa de trabajo, había un viejo perro, de pelaje gris y ojos apagados, que lo observaba fijamente. El animal no se movió, pero algo en su mirada transmitía una extraña sensación de inquietud, como si estuviera guardando un secreto imposible de comprender. De repente, un sonido sordo resonó en el cobertizo, y Juan dio un salto hacia atrás, su corazón acelerado. El perro dejó escapar un leve gruñido, como si algo lo estuviera perturbando. Pero, antes de que pudiera reaccionar, el animal se levantó de la mesa y salió corriendo hacia la oscuridad, desvaneciéndose en la nada. Juan no pudo evitar sentir que algo había ocurrido, algo relacionado con la maldición de la que tanto hablaba la madre del joven. No podía comprender qué, pero la sensación de estar al borde de una verdad aterradora lo envolvía. Decidió regresar a la casa, pero su mente estaba llena de nuevas preguntas, nuevas inquietudes. El perro, la extraña mirada del animal y la sensación de ser observado lo perseguirían durante toda la noche. En este capítulo, la intriga crece a medida que Juan comienza a enfrentarse a lo inexplicable. El peso de la maldición se hace más palpable, y la duda sobre si realmente existe algo más allá de la lógica médica lo consume. La atmósfera de misterio y tensión aumenta, y las primeras señales de que algo oscuro está acechando a la familia se hacen más evidentes. Capítulo 6. La revelación del pasado. El amanecer llegó con una quietud inusitada. Juan despertó en la habitación donde había decidido pasar la noche, aunque el sueño no había sido reparador. Sus pensamientos seguían dando vueltas, como engranajes que no podían detenerse. La casa, la maldición, el perro, todo se entrelazaba de manera inquietante en su mente. Algo estaba ocurriendo, algo que parecía escapar a su entendimiento, pero que estaba más cerca de lo que había imaginado.
Se levantó de la cama, aún con los ecos de los extraños sucesos de la noche anterior resonando en su cabeza. La luz de la mañana entraba tímidamente por la ventana, desvelando el rostro cansado del joven herido. Estaba allí, en su cama, como si nada hubiera pasado, pero Juan sabía que su estado era más grave de lo que parecía. Los ojos del muchacho permanecían cerrados, y su respiración, aunque débil, seguía un ritmo irregular. La madre del joven entró en la habitación poco después, con una expresión de inquietud en su rostro. Aparentemente, había estado esperando su despertar. «Doctor, ¿cómo se encuentra?», preguntó ella, con voz quebrada por la ansiedad. Pero algo en su mirada mostraba más que simple preocupación. Había un miedo palpable, como si en su interior supiera que el tiempo estaba agotándose. Juan la miró fijamente, dándose cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que había sucedido la noche anterior. Necesitaba respuestas, y la única manera de obtenerlas era hablar directamente con ella. Sin rodeos, sin evasivas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esta familia?, preguntó Juan, sin quitarle la mirada. La mujer vaciló un momento, como si no supiera cómo empezar, o tal vez como si temiera desvelar algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. «Lo que voy a contarle no es fácil», dijo finalmente, con voz temblorosa. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, como si buscara en el horizonte las palabras correctas. Luego, se volvió hacia él, con los ojos llenos de una tristeza antigua. «Mi familia ha vivido aquí por generaciones. Y, como le mencioné antes, hay una maldición que ha acompañado a cada hijo primogénito de nuestra línea. No se trata de algo que se pueda ver a simple vista, pero la historia es clara. Cada generación de hombres en mi familia ha sido condenada a sufrir una tragedia, y solo hay una forma de evitarla». Juan frunció el ceño, sin poder evitar la sensación de que todo esto superaba cualquier explicación racional. «¿Y qué tipo de tragedia estamos hablando?», preguntó, aunque ya intuía que la respuesta no sería sencilla. La mujer tomó una profunda respiración, y luego, como si se hubiera armado de valor, comenzó a hablar. «La maldición comenzó hace siglos, con un antepasado mío, un hombre al que todos en el pueblo consideraban un sabio, un médico reconocido. Pero él cometió un error terrible, uno que no pudo corregir. Durante una visita a una familia enferma, hizo un diagnóstico erróneo, y el niño que trataba murió. La familia lo maldijo, y desde entonces, cada hombre de nuestra línea ha sido tocado por el sufrimiento. Algunos han muerto jóvenes, otros han caído en la desesperación. Pero todos, de alguna forma, han pagado el precio de aquel error. Y ahora, mi hijo está aquí, sufriendo por algo que no entiende». Juan no podía creer lo que escuchaba. La historia sonaba a cuento, a superstición. Y, sin embargo, había algo en el tono de la mujer que le impedía descartarla por completo. Algo que, a pesar de su lógica científica, lo hacía vacilar. «¿Y qué se supone que debo hacer yo?», preguntó Juan, sintiendo que sus palabras eran vacías en el contexto de lo que acababa de oír. La mujer lo miró con ojos penetrantes, casi como si estuviera midiendo la sinceridad de su pregunta. «Lo único que puede salvarlo, lo único que puede detener la maldición, es encontrar lo que realmente sucedió. El error de mi antepasado, lo que él hizo, esa es la clave. Si no lo encontramos, si no deshacemos ese daño, mi hijo no vivirá mucho más. Y no solo él, todos los hombres de nuestra familia seguirán sufriendo. Pero no es solo una cuestión de maldición. Hay algo más profundo en esto. Algo que está relacionado con la sangre». La última palabra, sangre, resonó en la habitación como una advertencia. Juan sintió una oleada de incomodidad, como si hubiera tocado una fibra sensible en el misterio que rodeaba a esa familia. «¿Sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre en todo esto?», preguntó, incapaz de ocultar su creciente curiosidad. La mujer bajó la mirada y, por un momento, pareció perderse en sus pensamientos. Luego, con voz baja, continuó. «El error de mi antepasado fue más que un simple diagnóstico equivocado. Durante su visita, él también derramó una gota de sangre, una gota que no debía haberse derramado. No sé cómo o por qué, pero esa gota selló el destino de nuestra familia. Y ahora, cada vez que un hombre de nuestra línea alcanza la madurez, la maldición se activa de nuevo, y la tragedia se repite. Mi hijo no está a salvo, doctor. Y la verdadera causa de todo esto, está oculta en su propia sangre». Juan no sabía qué responder. La historia que la mujer le contaba parecía un mito sacado de alguna leyenda ancestral, pero las palabras gota de sangre seguían dando vueltas en su mente, como una pista imposible de ignorar. Sin embargo, había algo que le decía que no podía rendirse ante la explicación fácil. Algo en su formación como médico,
Algo en su manera de ver el mundo le indicaba que había algo más en juego, algo que estaba más allá de la simple superstición. La ciencia, al menos la que él conocía, aún no había encontrado respuestas para todo. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre este antepasado?, preguntó, decidido a llegar hasta el fondo de este misterio, aunque eso significara desafiar toda su comprensión sobre la realidad. La mujer lo miró, y en su rostro apareció una expresión de esperanza. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Hay una vieja carta, un testamento olvidado, en el desván de la casa. Puede ser que allí encuentre las respuestas que busca. Juan asintió, consciente de que su búsqueda no había hecho más que comenzar. En este capítulo, la historia de la familia se enreda aún más en el misterio, y Juan se ve obligado a cuestionar la lógica médica ante lo inexplicable. La idea de una gota de sangre como elemento crucial en la maldición se convierte en la clave para resolver el enigma. La revelación de la mujer y la promesa de encontrar más pistas en el desván aumentan la tensión y la sensación de que la verdad está cada vez más cerca. Capítulo 7. La búsqueda en el desván. La casa, con sus pasillos largos y polvorientos, parecía tomar una nueva vida mientras Juan se adentraba en sus rincones más oscuros. Después de la revelación de la mujer, su mente no dejaba de dar vueltas a lo que había oído. La historia de la maldición, el error del ancestro, la gota de sangre, todo eso se mezclaba en un cóctel de incertidumbre y miedo. Había algo en sus entrañas que le decía que, al igual que en sus días de formación como médico, el caso estaba lleno de pistas que no podían ser ignoradas. El desván, al que se dirigía ahora, estaba en el piso superior de la casa. Había una escalerilla empotrada en la pared, que crujió bajo su peso mientras ascendía lentamente, como si la casa misma quisiera advertirle de lo que estaba por descubrir. La puerta, ajada por los años, estaba cubierta de polvo y telarañas, y al abrirla, un fuerte olor a humedad y madera vieja lo golpeó en la cara. El ambiente parecía encerrado en el tiempo, como si nadie hubiera tocado ese lugar en generaciones. A medida que la luz de la linterna de Juan iluminaba el espacio, un mar de viejos muebles, baúles y objetos abandonados se extendía ante él. Estanterías llenas de libros envejecidos, cajas selladas, y cuadros que se habían vuelto amarillentos por el paso de los años, se apilaban de manera desordenada. Un aire de misterio flotaba en el ambiente, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de secretos. Juan comenzó a caminar por el desván, sus pasos suaves sobre el suelo de madera crujiente. Cada estante y cada baúl parecía susurrarle, como si estuviera invitándolo a descubrir algo oculto, algo que no podía permanecer en las sombras por mucho más tiempo. Y, de repente, ahí lo vio. Un baúl de madera vieja, cubierto de polvo, en una esquina oscura del desván. Parecía casi como si estuviera esperando ser encontrado. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo más rápido. ¿Podría ser este el baúl que contenía la carta que la mujer le había mencionado? ¿La carta que podría contener las respuestas a todos los misterios que envolvían a la familia? Con las manos temblorosas, Juan levantó la tapa del baúl. El crujido de la madera vieja sonó como un eco en el espacio vacío, y dentro, al igual que había imaginado, encontró una pila de documentos y cartas enrolladas. Los papeles estaban amarillentos por el paso del tiempo, y algunos parecían frágiles, a punto de deshacerse por completo. Sin embargo, en medio de todo eso, algo llamó su atención. Un sobresellado con cera roja, que parecía destacar entre el resto de los papeles. Con cuidado, tomó el sobre y lo inspeccionó. En la parte superior, apenas legible por el desgaste del tiempo, podía verse el nombre de su antepasado. Algo en su interior le dijo que esa carta era la clave para desentrañar el misterio. Con dedos cautelosos, rompió el sello y desplegó la carta. La caligrafía, aunque algo deteriorada, era clara. La carta comenzaba con palabras que Juan nunca imaginó leer. A quien corresponda, si este mensaje llega a manos de algún descendiente de la familia, es probable que ya haya comenzado a sentir la carga del destino que pesa sobre nuestros hombros. Lo que voy a contar a continuación es el testamento de mi arrepentimiento. Si alguna vez mis actos fueron juzgados, les pido que no lo hagan sin antes conocer la verdad. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía. El tono de la carta no dejaba lugar a dudas. Su antepasado sabía lo que había hecho y temía las consecuencias de su error. Continuó leyendo, ansioso por descubrir más. El error que cometí, el error que ha marcado a nuestra familia, fue mucho más grave de lo que cualquiera podría imaginar. No solo derramé una gota de sangre inocente, sino que ésta fue tomada sin conocimiento, sin consentimiento. La víctima, un niño indefenso, sufrió por mi ignorancia y mi falta de conciencia. Mi arrepentimiento no puede deshacer el daño, pero espero que este testamento sirva para que la verdad salga a la luz.
El corazón de Juan latía con fuerza, cada palabra lecía más y más profundamente en la historia de la maldición familiar. El acto cometido por su antepasado no fue un simple error médico, sino un acto de violencia contra la vida misma, un acto que, según la carta, había desencadenado un ciclo de sufrimiento. Para liberar a nuestra familia, para romper esta condena, es necesario realizar un ritual, un sacrificio que erradique la culpa que hemos arrastrado durante generaciones. Pero este sacrificio no será fácil. La sangre derramada debe ser restituta en su totalidad. Y lo más importante, solo quien tenga el valor de enfrentarse a la verdad podrá hacerlo. Juan se detuvo, incapaz de seguir leyendo de inmediato. El peso de las palabras le caía sobre los hombros, y el frío de la habitación parecía volverse aún más penetrante. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué tipo de ritual necesitaban hacer para terminar con la maldición? Y, lo más importante, ¿cómo podría un acto tan terrible devolver la paz a la familia? De repente, una sensación de terror lo envolvió. Estaba a punto de desvelar algo mucho más grande de lo que había imaginado, algo que probablemente cambiaría su vida para siempre. Pero no podía dar marcha atrás. La carta era clara: para romper la maldición, debía enfrentarse a lo que había sido hecho y encontrar una manera de reparar el daño. Con la carta en sus manos, Juan decidió que no descansaría hasta descubrir todo lo que necesitaba saber. El ritual mencionado en la carta era la clave, pero ¿dónde encontrar las instrucciones necesarias para llevarlo a cabo? ¿Y qué precio tendría que pagar por intentar romper la condena de generaciones? Con determinación, cerró el baúl y comenzó a pensar en su próximo movimiento. La verdad estaba más cerca, pero aún quedaban muchos misterios por resolver. Este capítulo profundiza en la búsqueda de respuestas de Juan, llevándolo a descubrir un testamento que revela la verdadera magnitud de la maldición de su familia. La carta de su antepasado introduce la posibilidad de un ritual para romper el ciclo de sufrimiento, lo que agrega un componente sobrenatural y lleno de tensión al misterio. Capítulo 8. El encuentro con la mujer misteriosa. Después de descubrir la carta en el desván, Juan no podía dejar de pensar en el significado de las palabras que había leído. El peso de la maldición familiar parecía estar cada vez más cerca de él, y la idea de un sacrificio ritualístico lo llenaba de incertidumbre y temor. Sin embargo, algo dentro de él sabía que no podía abandonar la búsqueda, no cuando las respuestas parecían al alcance de su mano. Esa noche, mientras repasaba la carta una y otra vez, un golpe sordo en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Juan levantó la mirada, sorprendido. No esperaba visitas, especialmente a esa hora tan avanzada. Con cautela, se levantó y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, no encontró a nadie, pero en el umbral había un paquete pequeño y misterioso. No había señales de quién lo había dejado, y el paquete no tenía ninguna identificación. Intrigado, Juan recogió el paquete y lo llevó dentro. Era ligero, casi como si estuviera vacío, y tenía una envoltura de papel envejecido que parecía haber sido doblado con cuidado. Al desatar el hilo que lo cerraba, encontró dentro un pequeño libro, cuyo encuadernado de cuero era tan antiguo como la casa misma. En la primera página, con una caligrafía que no reconocía, estaba escrita una sola palabra: respuesta. El corazón de Juan dio un brinco. ¿Qué significaba esto? ¿Quién le había dejado este libro? Decidió que no podía esperar más para descubrir su contenido. Abrió el libro, y pronto encontró que sus páginas estaban llenas de notas manuscritas, dibujos extraños y símbolos que no comprendía. Parecía un texto antiguo, un grimorio tal vez, pero lo que realmente le llamó la atención fueron las notas que parecían estar dirigidas a él. Las primeras líneas decían: no temas, Juan. La verdad es más cercana de lo que imaginas, pero hay cosas que el conocimiento humano no puede comprender por completo. Estás en el camino correcto, pero recuerda, el sacrificio no siempre es lo que parece. La sangre que buscas no está en lo que crees. La letra era firme y segura, pero había algo en ella que lo desconcertaba. ¿Quién había dejado este libro y cómo sabía tanto sobre él? Estaba claro que alguien había estado observando sus pasos, siguiéndolo de cerca, y la revelación de esta mujer misteriosa le dio una sensación de incomodidad. Juan comenzó a sentir que no estaba solo en su búsqueda. Decidió investigar más a fondo el libro, buscando más pistas, cuando, de repente, la puerta de su estudio se abrió de golpe. Juan se giró, y ante él apareció una mujer joven, con una expresión severa y una mirada penetrante. Llevaba una capa oscura que cubría su cuerpo, pero sus ojos brillaban con una intensidad inusual. «Así que has encontrado el libro», dijo ella, con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Es justo lo que necesitabas, pero no es suficiente. Estás buscando algo más grande, y yo puedo ayudarte a encontrarlo». Juan, sorprendido,
Dio un paso atrás, sin saber cómo reaccionar. La mujer no parecía estar asustada ni desconcertada por su sorpresa. Era como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Juan, tratando de mantener la calma. ¿Cómo sabes todo esto sobre mí? La mujer le sonrió en silencio, pero no respondió de inmediato. En su lugar, caminó hacia el escritorio, donde el libro aún yacía abierto, y lo observó con detenimiento. Tu familia, Juan. Estás en una encrucijada que no puedes entender por completo. Yo conozco la historia de tu antepasado, la historia que tú has comenzado a desenterrar. No es algo que puedas resolver sin mi ayuda. Pero debes tomar una decisión, y esa decisión cambiará tu vida para siempre. Juan la observó con desconfianza, pero algo en sus palabras lo hizo dudar. La mujer no parecía ser una simple desconocida, y lo que estaba sucediendo, las piezas del rompecabezas que había comenzado a encajar, solo le daban más preguntas que respuestas. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Juan, su voz temblorosa ante la gravedad de las palabras de la mujer. La mujer se acercó lentamente al libro y tocó una de las páginas, señalando un símbolo que Juan no había notado antes. Era un círculo con una línea atravesada por un rayo. Algo dentro de él se removió al ver ese símbolo. Parecía familiar, como si lo hubiera visto antes en algún lugar. Este símbolo es la clave. Es lo que unirá todas las piezas del rompecabezas que estás intentando resolver. Pero no será fácil. Para comprenderlo, necesitarás más sobre la historia de la gota de sangre, el sacrificio y lo que sucedió en esa fatídica noche. ¿Qué ocurrió en esa noche?, preguntó Juan, ahora completamente cautivado por las palabras de la mujer. La mujer lo miró con seriedad, y por un momento, Juan pudo ver en sus ojos algo más allá del conocimiento, una sombra de dolor, como si ella misma estuviera involucrada en todo esto de alguna manera. No todo es lo que parece. Hay una verdad oculta que solo algunos pueden ver, y tú, Juan, eres uno de esos pocos. Si quieres terminar con esto, necesitarás enfrentar lo que se te viene encima. Sin decir más, la mujer se giró y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y dijo: Nos veremos pronto. Y recuerda, el sacrificio no siempre es sangre. Y con esas palabras, desapareció en la oscuridad de la noche, dejando a Juan solo con sus pensamientos y el peso de lo que acababa de oír. Juan miró el libro, sintiendo una mezcla de miedo y asombro. Sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad, pero también entendía que había fuerzas mucho más allá de su comprensión que lo estaban guiando o quizás manipulando. Lo que sí estaba claro era que, ahora, no podía dar marcha atrás. Este capítulo introduce a la mujer misteriosa, que parece ser clave para el desarrollo de la historia, brindando más pistas sobre el ritual y el sacrificio necesario para romper la maldición familiar. Juan se encuentra atrapado entre la incertidumbre y el conocimiento prohibido, mientras el misterio sigue intensificándose. Capítulo 9. La revelación del pasado. El amanecer llegó con una luz tenue que iluminaba la habitación de Juan de manera inquietante. No había logrado dormir toda la noche. Los pensamientos lo asaltaban sin cesar. La mujer misteriosa, el libro y las palabras que había pronunciado. El sacrificio. La gota de sangre. La historia de su familia, que hasta ese momento había sido solo un eco vago y lejano en su memoria, se volvía ahora cada vez más concreta y aterradora. Juan no podía ignorar el hecho de que alguien más sabía lo que él estaba buscando, y lo peor de todo, esa persona no tenía intención de permitir que continuara sin advertirle de las consecuencias. Decidió que era hora de investigar a fondo, más allá de los antiguos textos y las cartas olvidadas en el desván. Necesitaba respuestas de aquellos que, quizás, pudieran tener la clave para entender lo que había ocurrido en el pasado. Pensó en su tía, una mujer mayor que había sido guardiana de muchos secretos familiares, pero que rara vez hablaba de tiempos pasados. Tal vez ella sabría algo más. Juan se dirigió a la casa de su tía, situada a las afueras del pueblo. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, pintando de naranja las colinas que rodeaban la casa. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta. Al principio, pensó que podía ser un descuido, pero algo en su instinto le decía que algo no estaba bien. Entró sin hacer ruido, con el corazón acelerado. A medida que avanzaba por el pasillo, notó que la casa, aunque siempre había estado algo silenciosa, ahora parecía sumida en una calma extraña. Su tía no estaba en la cocina ni en su sala habitual, por lo que decidió buscarla en el salón principal. Cuando abrió la puerta, se encontró con una visión que lo dejó helado. En el centro de la habitación, sobre una mesa de roble, yacía un objeto en un pequeño altar improvisado. Era un relicario antiguo, cuya forma no podía identificar. Sin embargo, al acercarse, notó algo que lo hizo detenerse. Una mancha de sangre, fresca,
que parecía haberse derramado de forma intencionada. La gota de sangre. De repente, escuchó pasos suaves tras él. Juan se giró rápidamente y vio a su tía, que aparecía en la puerta, con una mirada distante, casi ausente. Estaba pálida, como si la reciente fatiga la hubiera sobrecogido, pero lo que realmente lo inquietó fueron sus ojos. Esos ojos que siempre habían sido cálidos y sabios, ahora reflejaban una sombra de temor. «Juan, ¿cómo has llegado hasta aquí?» La voz de su tía era un susurro, y no parecía contener la calidez de antes. Juan, incapaz de evitarlo, le mostró el libro que había encontrado, el que la mujer misteriosa le había entregado. «Tía, encontré algo. Este libro, este objeto tiene algo que ver con nuestra familia. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? ¿Por qué todo está relacionado con el sacrificio?» Su tía lo miró fijamente, y por un momento, Juan pudo ver cómo el miedo se apoderaba de ella. Fue como si intentara mantenerse firme, pero el dolor que reflejaban sus ojos indicaba lo contrario. «Es tarde, Juan. Demasiado tarde para regresar. Ya has tocado lo que no debías. Ya no hay vuelta atrás». La mujer avanzó lentamente hacia el relicario en la mesa y, con manos temblorosas, lo recogió con una precisión que dejaba ver la familiaridad con el objeto. Era como si hubiera estado esperando todo este tiempo para mostrarle algo. «Este relicario pertenece a nuestra familia desde generaciones atrás. En él se guarda una parte de nuestra historia, pero también está vinculado a la sangre que corre por nuestras venas, la sangre maldita de la que todos intentamos alejarnos», dijo, su voz llena de una tristeza insondable. «Lo que haces ahora, Juan, no tiene solución. Ese libro que tienes en las manos contiene lo que jamás debimos haber revelado. Es un grimorio, pero no es un simple libro de hechizos. Es el vínculo a lo que nos persigue, a lo que siempre ha estado aquí, en las sombras de nuestra familia». Juan la miraba sin comprender, la confusión se mezclaba con una creciente sensación de horror. «¿Qué estás diciendo, tía? ¿De qué estás hablando?» Su tía suspiró profundamente antes de sentarse frente a él, como si la gravedad de lo que iba a decir la obligara a encontrar el coraje necesario. «La historia de nuestra familia está marcada por un pacto antiguo, Juan. Un pacto que fue hecho en la oscuridad, bajo la promesa de obtener poder y riqueza a cambio de un sacrificio. En ese pacto, una de nuestras generaciones debió dar su sangre en un ritual para sellar el pacto. Esa sangre es la gota de sangre. Cada uno de nosotros ha estado buscando huir de ese destino, pero nadie lo logra. Esa gota persigue a nuestra familia, y solo cuando se derrame, el ciclo se romperá. Tú eres la última esperanza de romper esa maldición. Y el precio es alto». Juan escuchó atentamente, su mente aún tratando de procesar lo que su tía le estaba diciendo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, con una mezcla de temor y determinación. Sabía que ya no podía retroceder. La tía de Juan levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si estuviera tomando una decisión. «Lo que buscas está en ese libro, Juan, pero lo que no sabes es que, al abrirlo, has despertado algo que estaba dormido. La mujer misteriosa que te habló, ella es parte de la historia, es el eco de lo que hemos hecho. No confíes en ella. Y lo más importante, no dejes que la gota de sangre caiga sobre ti, porque ese será el fin». Con esas palabras, la tía de Juan dejó el relicario sobre la mesa y se alejó lentamente, dejando a Juan con más preguntas que respuestas, pero con una claridad: ya no podía escapar de lo que había comenzado. En este capítulo, Juan empieza a descubrir más sobre el oscuro pasado de su familia y las implicaciones que éste tiene en su vida actual. La revelación de su tía sobre el pacto antiguo y la gota de sangre prepara el terreno para lo que está por venir, mientras la figura de la mujer misteriosa sigue acechando en las sombras. Capítulo 10. El eco de la maldición. Juan no pudo dejar de pensar en las palabras de su tía mientras regresaba a su casa. La noche había caído, pero la oscuridad no era lo único que lo envolvía. El peso de la revelación sobre el pacto ancestral y la maldición de su familia le parecía ahora más real que nunca. Algo más grande que él se estaba desmoronando a su alrededor, y la mujer misteriosa seguía siendo el vínculo inquietante entre su vida y el pasado oscuro que lo acechaba. Esa noche, no pudo dormir. En lugar de descansar, se sumió en un mar de pensamientos, con el libro de la mujer misteriosa sobre la mesa frente a él, como un recordatorio constante de la promesa rota y de los horrores que aún estaban por venir. Durante horas, contempló la antigua tapa del libro, y su curiosidad creció aún más. Necesitaba entender lo que significaban esos símbolos, esas palabras en lenguas antiguas que lo confundían y lo aterrorizaban al mismo tiempo. El reloj marcó las 3 de la madrugada cuando, sin poder evitarlo, Juan abrió el libro. La primera página estaba en blanco, como si esperara ser escrita con algo más que tinta.
Pero al pasar a la siguiente página, las palabras empezaron a tomar forma de manera extraña, como si estuvieran siendo escritas ante sus propios ojos. El papel parecía arder ligeramente, liberando una sensación de calor que lo hizo retroceder un instante. De repente, una figura apareció en su mente, una figura que no estaba allí físicamente pero que se hizo presente con tal intensidad que lo desconcertó. Era la mujer misteriosa. La misma que lo había abordado en el mercado. Los ojos de ella, profundos y oscuros, lo miraban fijamente, como si lo estuvieran desafiando. De alguna manera, Juan sintió que ella no estaba interesada en lo que él quería saber, sino en lo que él podía llegar a hacer. El libro, ahora iluminado con un resplandor extraño, comenzó a susurrar palabras que Juan no podía comprender. Las frases se retorcían y se reorganizaban a medida que las leía, como si se tratara de un idioma en constante transformación. Él intentó detenerse, pero algo lo impulsó a seguir. No podía dejarlo. Las palabras parecían invadir su mente y su cuerpo, llenándolo de una energía desconocida y aterradora. En un parpadeo, Juan sintió como si el aire se volviera más denso, pesado, como si algo invisible lo estuviera rodeando. La habitación se iluminó de manera extraña, y las sombras de las paredes parecían moverse y cobrar vida. Los murmullos que había escuchado al abrir el libro aumentaron en intensidad hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora. Fue entonces cuando lo vio, la figura de la mujer, pero no era solo una imagen en su mente. Estaba allí, en la habitación, como si hubiera emergido de las páginas del libro. Juan se levantó, paralizado por el miedo. Los ojos de la mujer, oscuros como pozos sin fondo, lo observaban fijamente. Él intentó hablar, pero no pudo articular palabra alguna. La mujer comenzó a acercarse lentamente, y su figura parecía disolverse en el aire, como si fuera parte de un sueño o una pesadilla. ¿Por qué has venido hasta aquí, Juan? Su voz era como un eco, bajo y resonante, como si viniera de algún lugar lejano. Juan no podía responder. Su mente estaba invadida por la confusión, por la sensación de estar perdiendo el control. Todo en su cuerpo le decía que debía huir, pero algo lo mantenía allí, inmóvil. La sangre, la gota de sangre. La mujer susurró, y esas palabras resonaron en su mente como una sentencia. Es lo que te conecta con el destino de tu familia, con tu propio destino. Pero no entiendes, ¿verdad? El sacrificio no es algo que puedas evitar, Juan. Has abierto la puerta y ahora, el ciclo ha comenzado. En ese momento, la figura de la mujer desapareció, y Juan sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. El resplandor en el libro se desvaneció, y la habitación volvió a la normalidad, pero algo había cambiado. La sensación de ser observado, de estar siendo perseguido, nunca había sido tan fuerte. La gota de sangre ya no era solo un concepto abstracto, ahora era una presencia tangible, algo que estaba más cerca de lo que él había imaginado. Con las manos temblorosas, Juan cerró el libro y lo colocó sobre la mesa. El aire a su alrededor seguía denso, y su mente estaba llena de imágenes de la mujer, de los oscuros secretos que había desenterrado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía detener lo que había comenzado? Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que no podía continuar ignorando lo que le había dicho su tía. La maldición no solo estaba vinculada a su familia, ahora lo estaba atrapando a él, a su vida. Ya no podía escapar de lo que había descubierto. Y la mujer misteriosa, como un espectro, seguía acechando, esperando a que él tomara la siguiente decisión. En este capítulo, Juan se enfrenta a la revelación de que el libro contiene más que palabras, parece ser un portal a lo que está sucediendo en la oscuridad de su familia. La figura de la mujer misteriosa se manifiesta más que nunca, revelando la fuerza de la maldición que lo envuelve. La atmósfera se vuelve cada vez más inquietante mientras Juan se da cuenta de que ya está demasiado involucrado en los eventos de su familia como para poder dar marcha atrás. Capítulo 11. La huella de la sangre. El sol comenzó a despuntar por el horizonte, pero Juan no encontraba consuelo en su luz. La noche había sido larga, llena de pensamientos oscuros y visiones de la mujer misteriosa. Cada vez que intentaba apartar su mente de lo sucedido, los recuerdos regresaban con mayor intensidad. El libro, las palabras escritas por fuerzas ajenas a su control y la sensación de ser observado lo perseguían implacablemente. A la mañana siguiente, Juan se despertó con un cansancio profundo. Había pasado horas despierto, recorriendo los mismos pensamientos una y otra vez, buscando alguna forma de entender lo que había desatado en su vida. Al levantarse de la cama, notó que su cuerpo estaba rígido, como si algo lo hubiera marcado durante la noche. En su brazo izquierdo, cerca de la muñeca, descubrió una pequeña herida, algo que no recordaba haber tenido antes. La herida parecía recién hecha, pero no había rastro de sangre.
Era una pequeña cicatriz, sin explicación alguna. Esa herida, aunque pequeña, le dio un escalofrío. Sabía que todo lo que estaba sucediendo estaba conectado de alguna manera con la maldición que su tía le había mencionado. Cada vez que pensaba en ello, una sensación de impotencia se apoderaba de él. ¿Cómo podía romper un ciclo que había durado generaciones? ¿Cómo podía salvarse cuando parecía que el destino ya lo había marcado? Después de un desayuno rápido, Juan decidió visitar nuevamente a su tía. Aunque sabía que su conversación anterior había sido llena de advertencias, sentía que debía hablar con ella una vez más. Algo en su interior le decía que tenía que obtener más respuestas, aunque cada vez temiera más las revelaciones que pudiera recibir. Al llegar a la casa de su tía, la encontró en el jardín, recogiendo algunas flores. El sol ya estaba en su punto más alto, pero el aire seguía fresco. Ella levantó la vista cuando Juan se acercó, y aunque su expresión era serena, Juan notó una sombra de preocupación en sus ojos. ¿Has dormido bien?, le preguntó su tía, como si pudiera adivinar la tormenta que se agitaba en su interior. Juan no respondió de inmediato. Se sentó junto a ella, mirando las flores que había recogido. Una sensación de calma momentánea se apoderó de él, pero solo por un instante. Tía, algo ha cambiado. Juan comenzó, con la voz entrecortada. Anoche algo sucedió. No pude evitarlo. El libro, las palabras, la mujer, ella apareció. Y ahora tengo esta herida. Mostró su brazo a su tía, que lo miró con una expresión de pesar. La mujer suspiró profundamente, dejando caer las flores en una canasta. Con un gesto lento, se acercó a él y examinó la herida, sin tocarla, como si temiera que al hacerlo pudiera desatar algo aún más oscuro. «Es lo que te temía», dijo finalmente. «Lo que tienes ahí es la marca del pacto. Esa herida no es accidental. Es una señal». Juan la miró confundido, sin entender del todo. «¿La marca del pacto? ¿Qué significa eso?», preguntó, con la voz quebrada por la angustia. Su tía lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo qué decir. Después de un largo silencio, comenzó a hablar en voz baja. «Hace muchos años, tus ancestros sellaron un trato con una entidad más allá de nuestro entendimiento. A cambio de poder y prosperidad, sellaron la maldición de la sangre. Cada generación debía dar algo a cambio de lo que había recibido, y ese algo era sangre. El sacrificio, aunque no siempre evidente, se realizaba de diversas maneras, en rituales y en actos ocultos. Esa herida es el primer signo de que tú has sido marcado para pagar ese precio». Juan no podía creer lo que escuchaba. La realidad de lo que su tía estaba diciendo comenzaba a hacerse más clara, pero también más aterradora. ¿Qué significaba ser marcado por la sangre? ¿Cómo podía escapar de algo tan terrible, tan antiguo? Pero, tía, ¿cómo puedo detenerlo? ¿Qué debo hacer?, preguntó, desesperado. La mujer se acercó más a él, su rostro sombrío. Con una expresión seria, le respondió. «La única forma de romper la maldición, Juan, es hacer frente a la sangre. No puedes huir de ella. Lo que debes hacer ahora es encontrar lo que la entidad busca. El sacrificio debe completarse para que el ciclo termine. Pero para eso, debes tomar una decisión muy difícil. No habrá marcha atrás». Las palabras de su tía cayeron como un peso sobre Juan. El dilema era claro. Debía decidir si enfrentarse a la oscuridad que lo acechaba o seguir viviendo con el peso de la maldición sobre sus hombros. En ese momento, Juan se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era solo un hombre que buscaba respuestas. Ahora era parte de una historia mucho más grande, mucho más peligrosa, que estaba más allá de su control. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Juan se levantó, dispuesto a tomar el siguiente paso. La marca en su brazo ardía, como un recordatorio de que ya no podía escapar. La huella de la sangre lo seguiría hasta el final. Este capítulo profundiza más en la marca que Juan ha recibido y la conexión con el pacto ancestral de su familia. A medida que la historia avanza, Juan se enfrenta a la realidad de que la única forma de romper la maldición es hacer frente a su propio destino, lo que implica tomar decisiones terribles. La tensión crece, y la oscuridad que lo rodea se intensifica. Capítulo 12. El llamado del abismo. Después de la conversación con su tía, Juan no podía deshacerse de la sensación de estar atrapado en una telaraña que lo envolvía más y más con cada minuto que pasaba. La revelación de la maldición ancestral y el sacrificio que debía enfrentar lo había dejado atónito, pero también lo había impulsado a tomar una decisión. Ya no podía seguir viviendo bajo la sombra de lo desconocido. Necesitaba saber la verdad. Debía encontrar el origen de esa sangre maldita que lo había marcado, antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma tarde, con el rostro sombrío,
Juan se dirigió a la biblioteca de su familia. El lugar estaba lleno de libros antiguos, la mayoría polvorientos y desordenados, como si el tiempo mismo los hubiera dejado olvidados. Sin embargo, entre aquellos volúmenes de historia y leyendas, esperaba encontrar algo que pudiera darle una pista más concreta sobre lo que debía hacer. Tal vez había algo allí que pudiera ayudarle a romper el ciclo de la maldición. Horas pasaron mientras recorría las páginas de libros y manuscritos, buscando cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre su destino. Su mente estaba abrumada por el miedo y la duda, pero no podía detenerse. Sabía que cada momento que pasaba sin respuestas era un paso más cerca de ser consumido por esa fuerza oscura que lo acechaba. Finalmente, encontró algo. Un libro, en apariencia sencillo, que no destacaba entre los demás, pero que, al abrirlo, reveló una historia inquietante. Había sido escrito por un ancestro lejano, alguien que había sido parte del pacto original, aunque nunca se había mencionado en los relatos familiares. A medida que leía, Juan descubría que el pacto no solo involucraba sacrificios de sangre, sino también un culto secreto que operaba en las sombras. Según el texto, el sacrificio debía cumplirse en una fecha específica, y solo aquellos que estuvieran marcados por la maldición podían realizarlo. El libro hablaba de un lugar oculto en la región, un antiguo altar que había sido utilizado por generaciones para ofrecer el sacrificio a la entidad. Este altar, rodeado de un bosque denso y apartado del mundo, era conocido solo por unos pocos, y se encontraba en un paraje tan remoto que nadie se atrevía a acercarse. Sin embargo, el texto advertía que el camino hacia ese altar no era sencillo, pues estaba protegido por trampas y rituales ancestrales, diseñados para asegurar que solo aquellos destinados a cumplir con el pacto pudieran llegar hasta él. El corazón de Juan latió con fuerza mientras leía. Sabía que debía ir allí. El altar era su única esperanza para entender completamente lo que había sucedido y cómo podría terminar con la maldición. La sensación de estar destinado a algo mucho más grande que él mismo lo envolvía, y no podía ignorarlo. Había que enfrentarlo. Sin embargo, antes de que pudiera prepararse para lo que le esperaba, algo extraño ocurrió. La habitación, hasta ese momento tranquila, comenzó a oscurecerse, como si el sol se hubiera sumido en las profundidades de la tierra. Un viento gélido sopló, y las luces en la biblioteca parpadearon. El ambiente se volvió denso, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder se hizo insoportable. Juan levantó la mirada y, en la esquina de la habitación, apareció la figura que temía ver, la mujer misteriosa. No había sonido, solo la presencia inconfundible de su figura, que parecía materializarse a partir de las sombras mismas. Sus ojos, oscuros como la noche más profunda, lo miraban fijamente, como si lo estuvieran observando desde hace mucho tiempo. «Ya no puedes escapar, Juan». La voz de la mujer resonó en sus oídos, fría y profunda, como el eco de una amenaza antigua. «La sangre te ha reclamado. Has desvelado el secreto, y ahora no hay vuelta atrás». Juan se levantó de golpe, el miedo apoderándose de su cuerpo. La figura de la mujer avanzó lentamente hacia él, sus pasos etéreos y silenciosos, como si no tocara el suelo. Su presencia llenó la habitación, apagando la luz y sumiéndolo todo en una oscuridad total. Sabías que llegaría este momento. Sabías que el precio debía ser pagado. Ahora debes decidir, Juan, ¿aceptarás tu destino o te someterás al sacrificio de otro? Las palabras de la mujer lo golpearon como un martillo. No podía comprender lo que le estaba pidiendo. ¿Sacrificar a otro? ¿Quién podría ser el elegido? El dilema lo consumió. El tiempo se le escapaba, y con él, las posibilidades de escapar de esa realidad espantosa. De repente, la mujer se detuvo y se inclinó levemente, como si estuviera esperando algo. En su mano apareció una pequeña daga de hierro negro, con una hoja pulida que reflejaba las escasas luces de la habitación. Juan miró la daga con horror. Sabía lo que significaba, el sacrificio ya no podía postergarse más. El camino hacia el altar está ante ti, Juan. La decisión es tuya. El ciclo no puede ser detenido, pero tú puedes ser el que cierre el libro. Solo tú tienes el poder de elegir. La mujer se desvaneció en un suspiro, dejando atrás una sensación de vacío absoluto. Juan, aún paralizado por el terror, sintió que algo en su interior se quebraba. Sabía que el altar, el sacrificio y la entidad que había causado todo esto estaban esperándolo. El abismo lo llamaba. Con una última mirada al libro antiguo, que seguía abierto ante él, Juan respiró hondo. Ya no había marcha atrás. Lo que había comenzado mucho antes de su nacimiento debía ser concluido por él. El sacrificio debía cumplirse. Pero una pregunta persistía en su mente. ¿Quién sería el elegido?
En este capítulo, la tensión alcanza nuevos niveles mientras Juan se enfrenta a la verdad sobre el sacrificio y el destino que lo aguarda. La aparición de la mujer misteriosa refuerza la sensación de que el tiempo está corriendo en su contra y que su decisión será crucial para su futuro, aunque el dilema del sacrificio lo atormente. Capítulo 13. El bosque de sombras. Juan pasó la noche en vela, sumido en sus pensamientos. El peso de las palabras de la mujer lo atormentaba, y la imagen de la daga negra que había visto en sus manos seguía viva en su mente, como una amenaza constante. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su reflejo en el filo de la hoja, recordándole que el sacrificio era inevitable. Sin embargo, algo en su interior resistía. ¿Era posible escapar? ¿Había alguna otra forma de romper la maldición sin condenar a otro? A la mañana siguiente, con una determinación renovada, Juan decidió que debía ir al lugar del que hablaba el libro, el antiguo altar en el bosque. No sabía lo que encontraría allí, pero estaba claro que debía enfrentarse a lo que lo acechaba, ya no solo por su propia vida, sino por la de aquellos que amaba. Si no lo hacía, la maldición podría extenderse más allá de su familia, abarcando a más personas inocentes. Tomó lo necesario y se adentró en el bosque al amanecer. Aunque las luces del sol apenas comenzaban a filtrarse entre las copas de los árboles, una densa niebla cubría el suelo, haciendo que todo a su alrededor pareciera envuelto en misterio. A medida que avanzaba, Juan notaba cómo el aire se volvía más frío y espeso, como si el bosque estuviera vivo, observando, esperando. El camino era tortuoso, cubierto por raíces y arbustos que parecían querer detenerlo. Sin embargo, él no dudó. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, y aunque el miedo lo asediaba, también sentía una especie de compasión por sí mismo. Estaba haciendo lo que debía hacer, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido y a lo imposible. Después de varias horas de caminar por el espeso bosque, Juan comenzó a sentir que el lugar se volvía cada vez más extraño. Los árboles, altos y oscuros, parecían cerrarse sobre él, creando una sensación claustrofóbica. El aire estaba cargado de una quietud pesada, como si todo en el bosque estuviera suspendido en el tiempo, esperando algo, aguardando que él llegara. De repente, el suelo se volvió irregular y Juan tropezó con una roca. Al caer al suelo, notó que algo en el paisaje había cambiado. Delante de él, entre las sombras, comenzó a vislumbrar una figura, un altar antiguo, hecho de piedra, cubierto por musgo y raíces. La estructura estaba erosionada por el paso del tiempo, pero aún mantenía su forma original, y un aire solemne y misterioso la rodeaba. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, Juan se acercó cautelosamente al altar. No sabía qué esperar, pero algo en su interior le decía que este era el lugar donde todo debía resolverse. Cuando llegó, observó que en la base del altar había un círculo tallado, una especie de símbolo extraño que no reconoció, pero que sentía profundamente familiar. Era un diseño complejo, compuesto por líneas entrelazadas que se cerraban sobre sí mismas, como un laberinto que parecía llevar hacia el centro de algo oscuro. Juan se arrodilló frente al altar, tocando las piedras gastadas por el tiempo. En ese momento, una sensación extraña lo envolvió. Un viento helado surgió de la nada, como si el mismo bosque estuviera respirando. El símbolo en la piedra comenzó a brillar débilmente, y una energía palpable se extendió por el aire. La niebla que cubría el lugar se espesó aún más, oscureciendo todo a su alrededor, y una voz susurrante llenó sus oídos, como un eco lejano. ¿Has llegado, Juan? La voz resonó en su mente, grave y profunda, como un susurro proveniente de las entrañas del bosque. El precio debe ser pagado. El sacrificio es inevitable. El corazón de Juan dio un vuelco. Intentó levantarse, pero algo lo detuvo. Sus pies parecían clavados al suelo, como si una fuerza invisible lo sujetara. De repente, una sombra oscura se materializó frente a él. Era la misma figura de la mujer misteriosa, sus ojos brillando con una intensidad que parecía atravesar su alma. El sacrificio es necesario, Juan. Su voz era suave, pero cargada de una amenaza palpable. No puedes escapar de lo que está escrito. La sangre reclama su pago, y tú eres el elegido. Juan respiró hondo, luchando contra el miedo que lo envolvía. El altar, el símbolo, la mujer, todo lo que había vivido hasta ahora parecía converger en ese único punto. Pero algo dentro de él se rebeló contra la fatalidad. ¿Por qué debía ser él quien pagara? ¿Por qué debía condenar a otro para salvarse? Miró el altar una vez más y, en ese momento, algo cambió. Vio las raíces que lo rodeaban, las mismas que habían cubierto el altar, y comprendió que el sacrificio no necesariamente debía ser la vida de otro ser humano. ¿Por qué no puede ser la sangre de la maldición misma?, pensó.
Si la maldición comenzó con la sangre de mis antepasados, tal vez sea esa sangre la que deba pagar el precio. La mujer lo observó con una sonrisa oscura, como si hubiera leído sus pensamientos. Lo sabes, ¿verdad? El sacrificio no tiene que ser lo que piensas. Puedes elegir otra forma. Pero debes decidir, ahora. Juan miró el símbolo en la piedra una última vez, el miedo y la determinación mezclándose en su pecho. ¿Qué debo hacer?, pensó, mientras la decisión se tejía en su mente. ¿Puedo realmente romper el ciclo sin causar más sufrimiento? Con el corazón decidido, levantó la mano y tocó el centro del símbolo, dispuesto a ofrecer su sangre para sellar el destino que lo aguardaba. En este capítulo, Juan finalmente llega al altar donde debe cumplir con su destino, pero, en el último momento, cuestiona el sacrificio que se le exige. El dilema moral que enfrenta le otorga una oportunidad para decidir qué tan lejos está dispuesto a llegar para romper el ciclo de la maldición. La aparición de la mujer misteriosa refuerza la idea de que todo está predestinado, pero la lucha interna de Juan podría llevarlo a un final inesperado. Capítulo 14. El sacrificio de la sangre. El aire en el bosque se volvía más denso con cada segundo que pasaba. Juan aún sostenía su mano sobre el símbolo en el altar, su mente luchando entre la razón y el impulso. El susurro de la mujer parecía resonar en su cabeza como un eco interminable, una amenaza y una promesa al mismo tiempo. La sangre reclama su pago, murmuraba constantemente. Juan podía sentir la fuerza de la maldición envolviéndolo, como si la tierra misma bajo sus pies respondiera al contacto con el altar. El suelo crujió levemente, y una corriente fría recorrió su cuerpo. La figura de la mujer permanecía inmóvil, su rostro inmutable, como si estuviera observando un proceso que ya conocía, uno que no podía detenerse. A pesar del miedo que lo acechaba, Juan cerró los ojos y recordó lo que lo había llevado hasta aquí. Recordó las palabras de su madre, de su abuela, quienes le habían hablado de la maldición de su familia, de las generaciones pasadas que habían caído bajo su peso. La maldición había comenzado con un acto cruel, una traición ancestral, y durante siglos había devorado la sangre de sus descendientes, condenándolos a una vida de sufrimiento y muerte. Pero él no quería ser otro eslabón en esa cadena. No podía permitir que otra vida se perdiera por su culpa. Abrió los ojos y miró la daga negra que la mujer tenía en sus manos. Era la misma daga que había visto antes, el mismo filo que había cortado tantas vidas a lo largo de los años. Sabía que, si no tomaba una decisión pronto, el destino lo arrastraría irremediablemente hacia la misma tragedia. Pero, ¿era posible romper con lo que había sido destinado? ¿Podía elegir otra forma de pagar el precio? Con una rapidez inesperada, Juan retiró la mano del altar y se giró hacia la mujer. No voy a sacrificar a nadie más, dijo con firmeza, a pesar de la incertidumbre que nublaba sus pensamientos. Voy a ofrecer algo más, algo que destruya esta maldición de raíz. La mujer lo miró fijamente, sin sorpresa. El silencio entre ambos fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. ¿Y qué propones, Juan? Su voz era suave, casi cruel en su calma. La maldición no se rompe con palabras. La sangre es la única moneda aceptada. Juan sintió como sus manos temblaban, pero el pensamiento se formó con claridad en su mente. Mi sangre, pero no solo mi sangre. Con un rápido movimiento, se desprendió de la capa que llevaba puesta y, con la daga que encontró a su lado, se hizo un pequeño corte en la palma. La sangre comenzó a brotar de su piel, cayendo sobre el altar. La mujer observó en silencio, su mirada fija en la sangre que caía como una gota pesada sobre la piedra antigua. Eso no basta, Juan. No entiendes, comenzó, pero antes de que pudiera continuar, Juan habló con voz firme. La maldición no está solo en la sangre, está en el corazón de nuestra historia, en las decisiones que tomaron nuestros antepasados. Voy a derramar mi sangre, sí, pero también voy a confrontar lo que ocurrió antes de mí. Voy a perdonar lo que sucedió. Esto no es solo una cuestión de sacrificio físico, sino de romper el ciclo del odio, de dejar ir lo que nos ha atado por generaciones. La mujer vaciló, por un instante, y en su rostro se reflejó una ligera duda. La sombra que la envolvía pareció temblar, como si la fuerza que sostenía el lugar estuviera siendo perturbada. El bosque, hasta ese momento inmóvil, comenzó a emitir un sonido bajo, como si una fuerza invisible lo hubiera agitado. ¿Romper el ciclo con el perdón?, preguntó la mujer, ahora casi curiosa. ¿Crees que puedes cambiar lo que ya está escrito? La sangre exige más, y tú no tienes poder sobre lo que ya se ha sellado. Juan respiró hondo. No lo sé, pero debo intentarlo. Su voz era más suave ahora, como si cada palabra tuviera un peso, una carga que solo él podía llevar. Se arrodilló junto al altar, cerró los ojos y,
mientras su sangre seguía cayendo sobre las piedras, comenzó a murmurar palabras en un susurro bajo, casi inaudible. Era un perdón que no solo pedía por sí mismo, sino por las generaciones pasadas, por los que habían cometido los errores que habían arrastrado a su familia a este destino oscuro. Era un perdón para aquellos que, cegados por el odio, habían condenado a sus descendientes a pagar un precio que no habían merecido. El aire a su alrededor comenzó a cambiar. La niebla que rodeaba el altar se disipaba, y una luz tenue comenzó a filtrarse entre los árboles, iluminando el lugar con una claridad que parecía sacada de un sueño. La mujer observó en silencio, pero no dijo una palabra. En su rostro se reflejaba una mezcla de sorpresa y duda, como si no pudiera comprender lo que Juan había hecho, lo que había comenzado a ocurrir. La energía que había llenado el bosque comenzó a disminuir, y un susurro suave llenó el aire, como si el mismo bosque estuviera exhalando un largo suspiro. ¿Lo has logrado?, preguntó la mujer, casi en un murmullo. Juan no respondió de inmediato. Miró la sangre que caía sobre el altar, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz extraña, una sensación de alivio que lo envolvía. La maldición, la sombra que había perseguido a su familia durante generaciones, parecía desvanecerse. La mujer desapareció en la niebla sin decir más, y Juan, exhausto pero aliviado, se levantó lentamente. En ese momento supo que el sacrificio que había hecho no solo había sido físico, sino emocional, espiritual. Había ofrecido algo mucho más profundo que su propia vida. Había ofrecido la posibilidad de sanar una herida que llevaba siglos abierta. Este capítulo marca un giro crucial en la historia, cuando Juan finalmente decide no solo hacer un sacrificio físico, sino también emocional, al perdonar a los antepasados que habían causado la maldición. Su acto de fe y determinación logra romper el ciclo, pero su futuro sigue siendo incierto, dejando la puerta abierta a un nuevo comienzo para él y para su familia. Capítulo 15. El fin de la maldición. El aire en el bosque se había calmado. La densa niebla que había cubierto el altar comenzó a disiparse lentamente, dejando que los rayos del sol de la mañana se filtraran entre los árboles. Juan permaneció de pie, inmóvil, mientras la última gota de su sangre tocaba las piedras del altar. El peso de lo que había hecho lo envolvía, pero no con la pesadez del sacrificio, sino con una ligera sensación de alivio, como si una sombra finalmente se hubiera levantado de su alma. Miró alrededor, la serenidad que había invadido el lugar parecía tan nueva, tan extraña. El susurro de la mujer había desaparecido, y lo único que quedaba era el susurro del viento entre las hojas, el sonido tranquilo de la naturaleza que parecía haber recuperado su equilibrio. La tensión que había sentido antes, la presión de la maldición, ya no estaba allí. Juan se acercó lentamente al altar. Su cuerpo aún sentía el latido fuerte de su corazón, pero en su interior, algo había cambiado. La oscuridad que lo había perseguido durante tanto tiempo parecía haberse desvanecido. No sabía si la maldición se había roto completamente, o si simplemente la muerte había sido evitada por el momento, pero lo que sentía en ese instante era algo más profundo. Había hecho lo que creía que era lo correcto, y esa decisión, por primera vez en mucho tiempo, lo hacía sentirse en paz. En su mente, las palabras de su madre resonaron una vez más. La sangre no es solo un lazo de muerte, hijo mío. También puede ser un lazo de vida, de redención. Las palabras habían sido una guía, una luz en la oscuridad, y ahora las entendía plenamente. No podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, pero podía cambiar cómo afrontaba el futuro. De repente, el sonido de pasos ligeros alcanzó sus oídos. Giró rápidamente, preparado para lo que fuera que pudiera surgir de la niebla. Pero no había nada. Solo el viento, y el silencio. Sin embargo, algo en su interior le decía que la mujer no se había ido por completo. Ella, al igual que la maldición, había sido parte de su vida durante tanto tiempo que su presencia seguía pesando, aunque ahora se desvanecía. Se dio cuenta de que el sacrificio que había hecho no solo había sido necesario para romper la maldición, sino también para liberar a su propia conciencia. Había perdonado, sí, pero también se había perdonado a sí mismo. Durante tanto tiempo había vivido atormentado por lo que sus antepasados habían hecho, pero ahora comprendía que la verdadera fuerza radicaba en la capacidad de cambiar el curso de la historia, de dejar de ser una víctima. Un leve suspiro escapó de sus labios. Se acercó al borde del bosque, donde el sol iluminaba los caminos que conducían al pueblo. El camino ahora parecía menos amenazante, menos sombrío. De alguna manera, sentía que su vida comenzaba a despejarse, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera sido un preámbulo a una nueva existencia, una en la que finalmente podría vivir sin el peso de la maldición sobre sus hombros. Juan se dio vuelta una última vez hacia el altar.
El lugar ya no parecía tan oscuro ni tan temido como antes. En la piedra donde antes había caído su sangre, ahora había una ligera chispa, como si la piedra misma estuviera agradecida. La conexión con el pasado había sido rota, y el futuro se presentaba ante él, lleno de posibilidades. «Lo he logrado», susurró para sí mismo, las palabras flotando en el aire, como una verdad recién descubierta. Sin embargo, sabía que la vida no sería fácil. La maldición no se desvanecía de inmediato, y aún quedaba mucho por hacer para reconstruir lo que el pasado había destruido. Pero estaba listo para enfrentarlo, armado con su decisión y con la certeza de que el sacrificio más grande había sido hecho, no solo de sangre, sino de la voluntad de liberarse. El sacrificio de Juan no fue solo un acto de salvación, sino una revelación. En la sangre no solo fluía el linaje de generaciones pasadas, sino también la fuerza para construir un futuro diferente. Con la resolución firme de seguir adelante, Juan emprendió su camino de regreso. Sabía que, aunque la maldición había sido rota, su verdadero desafío estaba por comenzar. Una vida nueva, libre, pero llena de las huellas de las decisiones que había tomado. El sol brillaba en lo alto mientras caminaba, y la tierra bajo sus pies parecía vibrar con una nueva energía. Finalmente, había roto las cadenas del pasado. Y con eso, un nuevo ciclo comenzaba. Con este capítulo, la historia de la gota de sangre llega a su conclusión, donde Juan, al hacer el sacrificio de perdonar y ofrecer su sangre por un cambio, no solo consigue romper la maldición, sino también reescribir el destino de su familia. Ahora, puede empezar de nuevo, con la libertad de elegir su propio camino. Y así concluye La gota de sangre, una historia de sacrificio, redención y el poder de cambiar nuestro destino. Si te ha gustado este viaje, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este. Gracias por escuchar y hasta la próxima.